nuevamente con ustedes para desarrollar el tema número 10 de la tercera unidad. Y se titula El pluralismo jurídico. Ya en anteriores sesiones hemos tratado de explicar, pero vamos a profundizar sobre lo que se entiende por pluralismo jurídico. Parto señalando que el pluralismo es la doctrina que admite pluralidad y diversidad en el seno de una colectividad organizada como la nuestra, así como el pluralismo político. Se opone al sistema de partido único, ¿no? Como como el pluralismo educativo al monopolio del Estado sobre la educación. El pluralismo jurídico se opone al monismo jurídico, o sea, en otras palabras, al monopolio del Estado sobre el orden jurídico. En consecuencia, en la antropología jurídica, la preocupación por el pluralismo es el resultado de los problemas sociales, jurídicos y políticos que dejó la colonización europea al imponer por encima de las costumbres y sistemas de control social de los pueblos y culturas colonizadas, los sistemas jurídicos de los colonizadores, de los invasores españoles. Los sistemas jurídicos de los colonizadores se impusieron, pues, a los sistemas jurídicos no escritos e hicieron desaparecer sus estructuras formales de juzgamiento y sanción. Los europeos negaron el carácter de derecho a los ordenamientos sociales que encontraron. No obstante, la preocupación principal del pluralismo jurídico ya no es la relación que existió entre el derecho occidental y las costumbres e instituciones de los pueblos dominados, sino el hecho de que muchos pueblos aún conservan, hasta hoy, sus costumbres e instituciones que muchos pueblos aún conservan sus costumbres e instituciones, ¿no? Con grandes discordancias, ¿no? Con las normas del derecho oficial. O sea, en otras palabras, aún todavía el pluralismo jurídico nos explica, nos hace ver, nos demuestra que en un país tan diverso como el nuestro, aún todavía existe, ¿no es cierto?, la costumbre hecha ley, el derecho consuetudinario que hemos hablado. Por lo tanto, el derecho consuetudinario tiene grandes discrepancias, grandes diferencias con las normas oficiales dadas por el Estado peruano. Hoy sabemos que las sociedades son cultural y jurídicamente plurales, diversos, y en consecuencia el pluralismo jurídico no solo afirma y reclama la existencia de diversas esferas jurídicas en el interior del mismo espacio social y político, sino que ha elaborado hipótesis de coexistencia que deben normar en agregados sociales con culturas inherentes, como es el nuestro. Entre los autores que se han preocupado más por el pluralismo jurídico figuran varios estudiosos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, Eugen Ehrlich, quien en su obra principal, La sociología, la ley y la sociología, ¿no?, niega que el derecho sea creación exclusiva de una autoridad política y sostiene que el derecho vivo se encuentra siempre presente en la costumbre y en la organización social. En otros términos, pone en cuestión la pretensión del Estado de ser el único receptáculo, ¿no?, de la autoridad jurídica. Más aún, Eugen Ehrlich, ¿no?, afirma que una sociedad puede sobrevivir sin la autoridad jurídica, porque el centro de gravedad de la acción del derecho no reside en una legislación ni en la ciencia jurídica, sino en la sociedad misma. Otro estudioso es George Gurevitch, ¿no?, sociólogo y jurista francés,
quien señala que el pluralismo significa forma de equilibrio entre las fuerzas sociales y políticas como entidades antagónicas. Por su parte, Jean Carbonnier, ¿no es cierto?, sostiene que el derecho es múltiple y heterogéneo, que puede coexistir en el mismo espacio social, tanto el sistema jurídico estatal como sistemas jurídicos diversos, independientes e incluso opuestos. Esta hipótesis critica el monopolio jurídico del Estado y reclama la descentralización de la función legislativa y la adopción de otras fuentes del derecho. Y recuerden ustedes que una fuente del derecho es la costumbre, ¿no? Por su parte, por ejemplo, Leopold Pospili, ¿no?, introduce la idea de nivel jurídico y explica que toda sociedad está constituida por un conjunto de subgrupos jerárquicamente ordenados, cada cual con su propio sistema jurídico. Los hispanohablantes, los habitantes urbanos del país están supeditados a las leyes dadas por el Estado. Pero nuestras comunidades y pueblos indígenas tienen otro sistema jurídico que regula la conducta humana, conocido como el derecho consuetudinario, ¿no? Por su parte, John Griffith, ¿no?, John Griffith afirma que el pluralismo es una figura universal en la organización jurídica, incluyendo el pluralismo estatal, pero asume que su teoría, ¿no?, en su teoría, que hay dos tipos de pluralismo, ¿no? Uno fuerte o el verdadero pluralismo y el otro débil. Dice, los tipos de pluralismo fuerte serían aquellas formas de pluralismo que escapan al control del Estado. En cambio, el pluralismo jurídico débil se produce cuando el Estado trata de combatir los pluralismos que restan su poder, ¿no? Connie Galvez, por su parte, sostiene que en el caso del Perú, ¿no?, para Griffiths, el pluralismo sería el reconocimiento de la jurisdicción indígena, para aplicar su derecho dentro del territorio comunal, como lo establece la Constitución del año 1993. Les sugiero leer con suma atención lo que establece el artículo 149 de nuestra Constitución. Finalizo señalando un aporte de Boaventura de Souza Santos. Este investigador, este jurista brasileño, considera el pluralismo jurídico como un concepto clave para una visión posmoderna del derecho. No obstante, para él, ¿no?, para Boaventura de Souza Santos, el pluralismo legal no es como lo entiende la antropología jurídica tradicional, es decir, como órdenes legales diferentes, ¿no?, sino como diferentes espacios jurídicos superpuestos, interpolados y mezclados en nuestra mente, como se producen muchas de nuestras acciones en la vida cotidiana. Yo quiero finalizar con este tema, invitándolos a que ustedes amplíen, como se llama, el concepto que comparto con la bibliografía señalada en el sílabo respectivo. Muchas gracias.